Buenos días, economista. Nosotros les vamos a hablar sobre la teoría del consumidor, expuesto en el video de Maximiliano López, en donde nos menciona que el consumidor es un agente económico que demanda y disfruta bienes y servicios económicos, satisfaciendo todas sus necesidades. En economía se sabe de la existencia de una serie de factores que determinan la demanda de estos bienes y servicios, y por ende esta procura saber cómo los consumidores prefieren distribuir todos sus ingresos entre un conjunto de bienes y servicios, logrando alcanzar eh, todas sus necesidades y a la vez satisfaciéndolas. Esta relación de preferencia pretende ser un concepto práctico donde si el consumidor prefiere una cesta antes que otra, significará que elegirá a la que prefiere o si tiene posibilidad de hacerlo. Por lo tanto, la idea de la preferencia se basa en la conducta del consumidor para saber si ésta prefiere una cesta antes que otra. Por esta razón, normalmente los economistas parten de una serie de supuestos sobre las relaciones de preferencia de ellos. Entre los más, a continuación les vamos a presentar los más, se puede decir, representativos dentro de la sociedad ecuatoriana. Como primera tenemos que las preferencias son completas, donde el individuo puede decidir sobre la deseabilidad de dos alternativas, puede ser A y B, donde puede determinar si prefiere A antes que B o B antes que A, o si es indiferente entre A y B. Las preferencias también son transitivas, en donde nos menciona que si el individuo prefiere A antes que B o B antes que C, entonces prefiere A antes que C. La transitividad plantea más problemas. No está claro que las preferencias deban tener necesariamente esta propiedad. Las preferencias también son reflexivas. Suponemos que cualquier cesta es al menos tan buena como ella misma. La reflexibilidad es trivial, o sea, una cesta cualquiera no es tan buena como una cesta idéntica. También tenemos que son las preferencias, son ley de no saciedad, donde nos menciona que más allá de cierto umbral finito consumido, una necesidad queda satisfecha y consumir más unidades asociadas a esa necesidad no aporta ninguna satisfacción adicional. No obstante, resulta útil describirlas también gráficamente mediante curvas de inferencia. La curva de inferencia es un gráfico que muestra las diferentes combinaciones entre dos bienes que reportan la misma satisfacción a una persona y que son preferidas a otras combinaciones. Cuando llega estas dos opciones que son indiferentes para el individuo, estos dos puntos en las que representan se encuentran en la misma curva de inferencia. Si se desplaza a lo largo de la curva en sentido, un ejemplo podría ser si está dispuesto a aceptar más bolígrafos a cambio de menos lápices. Y si se desplaza en otro sentido, está dispuesto a aceptar más lápices y menos bolígrafos. Pero cualquier punto dentro de esta curva le reporta el mismo nivel de satisfacción. La curva a la que nos referimos refleja ni más ni menos las preferencias entre pares de bienes y no tienen ninguna relación alguna con el dinero o los precios. Es más, a lo largo de toda esta curva de diferencia, cada punto tiene un valor monetario distinto, pero el grado de satisfacción es idéntico ante este. El equilibrio del consumidor es aquel punto en el que el consumidor se encuentra su mayor utilidad para unos precios y una renta dada. El consumidor se encuentra en equilibrio cuando con la renta o el presupuesto que dispone pueden adquirir los bienes que le reportan la mayor satisfacción. El equilibrio se obtiene de aquella combinación de bienes, de los X y la variable Y, que estando en alcance del consumidor dentro del espacio presupuestario, permitirá obtener el mayor nivel de utilidad, es decir, se encontrará en la curva de indiferencia más elevada. Para obtener el equilibrio, el consumidor deberá conocer sus gustos y su restricción presupuestaria, que va a depender del nivel de renta y de los precios de los bienes. Por ello, gráficamente podemos representarle como el punto de tangencia entre la restricción presupuestaria y la curva de indiferencia. Analíticamente, el equilibrio del consumidor se obtiene igualando la pendiente de la recta balance, que es la restricción presupuestaria, a la pendiente de la curva de la indiferencia, es decir, se cumple la ley de la igualdad de las utilidades marginales ponderadas.
Restricción presupuestaria, o también conocida como recta de balance o recta presupuestaria. Esto representa el conjunto de todas las combinaciones posibles que tienen los bienes o servicios, los mismos que tomando sus precios como dados agotarían exactamente el ingreso del consumidor. Al momento de esto ponerlo en práctica, el consumidor suele tener muchos bienes, entre los cuales puede escoger, pero un monto fijo de dinero, el mismo que puede gastar. En este caso, la recta de balance representa las combinaciones de bienes o servicios que son alcanzables para el consumidor, dado que la restricción tiene su presupuesto, esto según su renta o según los precios de los bienes. Entonces, si el consumidor se gasta todo su ingreso, se ubicará sobre la recta de balance. Si gasta menos, se ubicará por debajo de ella. Concluyendo, podemos evidenciar que las restricciones que tiene el consumidor a la hora de escoger la cesta de bienes son de renta y los precios de los bienes. Es decir, cuanto mayor sea el precio de un bien, menos se puede consumir. Listo. La recta de balance para dos bienes. Para simplificar la realidad, hay que suponer que el consumidor puede escoger entre dos bienes. Aquí va a ser X y Y. Entonces, si es que conocemos los precios de los dos bienes, que vamos a ponerle como PX y PY, y la cantidad del dinero que puede gastar el consumidor, en este caso R, la restricción presupuestaria se escribe de la siguiente forma, como podemos ver en el recuadro verde, que es R igual a PXX más PY de Y. Listo. Estas coordenadas en el origen de la recta de balance son las soluciones de extremas, lo que significa que cuando el consumidor se gasta todo su dinero en el bien 1 o bien cuando se gasta todo el dinero en un bien 2. Listo. Aquí también podemos observar una imagen donde nos muestra un poquito más claro cómo es esta situación de la recta de balance, la cantidad máxima que puede adquirir X si solo consume X y todo lo demás. También tenemos el espacio presupuestario, que es el conjunto de infinitas combinaciones de bienes de X y Y que un consumidor puede adquirir sin gastar toda su renta. Listo. Los movimientos en la recta de balance. En este caso se da varias preguntas. Entre estas es el que ¿qué ocurriría si varían las restricciones del consumidor? Es decir, se aumenta o disminuye la renta del consumidor o cambian los precios de los bienes. Si la renta del consumidor aumenta manteniendo constante el precio de los bienes, se podrá adquirir más cantidades de esos bienes y por ello la recta del balance se desplaza hacia la derecha, como podemos ver en la siguiente imagen que dice aumento de la renta. Listo. En el caso que la renta disminuya, la recta del balance se desplazará hacia la izquierda. Y si el precio de uno de los bienes disminuye, por ejemplo, X, podemos adquirir más cantidad, esto como del bien. Si mantenemos constante la renta que el consumidor percibe y el otro precio del bien, la recta del balance girará hacia la derecha respecto al punto R sobre PY. Como igual estamos viendo en la imagen que dice disminuye el precio del bien X. Finalmente, en el caso que el precio aumentase, podríamos adquirir menos cantidad, esta del bien X, por lo que la renta giraría en este caso hacia la izquierda. Gracias. A continuación, mis compañeros. Reducción a la curva de demanda de un bien. En un mercado con n bienes disponibles, la curva de demanda, al igual que las curvas, son hipersuperficies de n dimensiones. Se supone que un consumidor racional conoce de antemano la renta disponible y planifica así su consumo durante un cierto periodo de tiempo, eligiendo consumir en él una cantidad que maximiza su satisfacción y a la vez cumple la restricción presupuestaria de que el coste de las cantidades consumidas no supere la renta disponible. En eso también parte de una situación de equilibrio del consumidor, en donde el punto K es la combinación del precio del bien y la cantidad de alimento consumido. Después de una baja del precio del bien, deja de ser óptima, por lo que el individuo, con los nuevos precios del bien, debe nuevamente cambiar su consumo ante un nuevo precio. Recordando así también que la curva de demanda es la representación gráfica donde la
donde se relaciona la cantidad que estaría dispuesto a comprar un consumidor en función del precio. En cambio, la curva de demanda de un bien representa cómo varían las cantidades que se desean comprar de ese bien por el individuo cuando varían su precio, manteniendo así constante los otros precios y la renta monetaria. Ejercicio en práctica. Como ejercicio tenemos que Alexander es un trabajador honesto del país ecuatoriano y recibe un salario mensual de $400, lo cual él designa que para el gasto de su alimentación del desayuno, que basta solo de cereal y leche, va a ser total de $56, tomando en cuenta que el precio diario de la leche es de 0,80 centavos el litro y la caja del cereal le cuesta a $1.60 cada caja. Según sus preferencias, él elige que al mes compra 30 litros de leche y 20 cajas de cereal. Como punto A tenemos que debemos de graficar la situación planteada y tenemos que los datos ya sabemos que el ingreso que recibe Alexander es de 400, pero determina que al mes su gasto de ingresos será de $56, lo cual representaremos con la variable I mayúscula de ingreso, que es igual a $56. Mientras que para el precio del litro de la leche es de 0,80, por cual corresponde a la variable P sub L, que es el precio de la leche correspondiente a los 80 centavos, mientras que el precio de cereal le conoceremos con la variable P sub C, la cual cuesta a 1,60 cada caja de cereal. Actualmente él está consumiendo al mes los 30 litros de leche, que es la variable Q sub L, la cual demanda 30 productos al mes, que son los litros de leche, mientras que de igual manera está consumiendo al mes las 20 cajas de cereal con la variable Q sub L, que es igual a 20. Bueno, que para la gráfica utilizaremos la ecuación ingreso es igual a P sub X por X más P sub Y por Y. Pero en tal caso no reemplazaremos la variable X y Y, por lo cual nos da que el ingreso es de 56 es igual a 0,80 correspondiente a P sub X multiplicado por la variable X más 1,60 que es el precio de la caja de del cereal conocido con la variable P sub Y multiplicado por la variable Y. En este caso debemos de reemplazar la Y para así encontrar la pendiente y graficar los puntos. Como resultado nos da 56 menos 0,80x es igual a 1,60y. Despejando la variable y nos queda que y es igual a 56 menos 0,80x sobre 160. En una forma más abreviada tenemos que y es igual a 35 menos 0,5x. Para la coordenada de origen en la recta presupuestaria es el valor de 35, mientras que su pendiente es negativa con el valor del 0,5. Esto quiere decir que en la coordenada Y se reduzca 0,5 a cada punto. En las coordenadas de la X avanzará un cuadro o un número más a la izquierda, a la derecha, como está en el gráfico siguiente, con los puntos 30 y 20. Se ve que se reduce los 0,5 más está yendo a la izquierda. Esta interpretación nos da los puntos señalados sobre los que consumió para encontrar la canasta de equilibrio, que representa en el eje X. Y esto se ve a los consumos de los 30 litros de leche y mientras que en el eje Y están los 20 cajas de cereal que consumió al mes, gastándose así todos los $56 que él otorgó para su alimentación en el desayuno. Tenemos como punto B que debemos de identificar las condiciones si se cumple un punto de equilibrio del consumidor y cuál es el significado del mismo. Bueno, como significado de punto de equilibrio tenemos que es aquella canasta la cual genera más satisfacción posible al consumidor, dadas sus limitaciones presupuestarias y sus gustos de preferencia. Para que exista esto debemos de cumplir dos condiciones, para la cual la primera es que si existe un punto tangencialmente, para lo cual utilizaremos la fórmula ya antes dicha, que es el ingreso de P sub X multiplicado por X más P sub Y multiplicado por la variable Y. Como en el ejercicio ya es una canasta equilibrada,
Dando a su uso la siguiente ecuación, reemplazamos con los valores demandados ya en estos puntos. Tenemos que el ingreso tenemos de 56, el P sub es igual a P sub X, que corresponde al precio de la leche, que es 0,80 por la variable X. En este caso son los 30 litros de leche que demandó al mes, más el precio de la caja de cereal, que es 1,60 por la variable Y, que es la demanda de 20 cajas de cereales que consumió al mes, dando como resultado que 56 es igual a 24 más 32. Como resultado tenemos que 56 es igual a 56. Por tal razón tiene una curva indiferencial que se está haciendo tangente a la recta presupuestaria en los puntos 30 y 20, como está siguiente en el ejercicio, en el gráfico, perdón. Tenemos los puntos 30 litros de leche y el punto 20 cajas de cereales, lo cual existe la curva indiferencial que se está transformando tangentemente a la recta presupuestaria. Como último punto, para este caso, pongamos así como ejemplo que con el mismo ingreso de los $56, a Alexander se le antoja consumir 40 litros de leche y 25 cajas de cereal. Esto debemos de explicar si es óptimo a su consumo y graficar la recta. Bueno, como tenemos que su gasto del ingreso es los $56, tenemos la misma variable, que es I es igual a los 56. Aquí también tenemos el precio de la leche, que nunca varió. El valor es de P sub L, los 80 centavos por cada litro. Mientras que de igual manera tenemos el valor de la caja la caja del cereal, la cual no varió de igual manera que tenemos el P sub C al valor de 1,60 cada caja. Pero lo que sí cambia son las demandas. Como pusimos como ejemplo que va a consumir los 40 litros de leche, esto lo vamos a conocer con la variable Q sub L, lo cual corresponde a los 40 litros de leche, mientras que demanda 25 cajas de producto, lo cual conoceremos con la variable Q sub C, que son 25 cajas de cereal. Bueno, para esto mismo utilizaremos la anterior ecuación, la del ingreso, reemplazando con ya los valores de X y Y, la cual corresponde a la demanda que hizo al fin de mes. Como ejemplo, como resultado tenemos que el ingreso es de $56, es igual a P sub X, que es el precio del litro de leche, multiplicado por X. Esta es la demanda actual, la cual le está diciendo Alexander consumió 40 litros de leche, más 1,60, que es el precio de las cajas de cereal unitariamente cada una, multiplicado por la demanda que consumió al mes, las 25 cajas de cereal, dando el resultado que 56 es igual a 32 más 40, dando como resultado que 56 es igual a 32. Como vemos, Alexander se sobrepasó en el ingreso. Él no le abarca mucho. Como lo vamos a mostrar en la gráfica, lo vemos que el punto mayor de consumo está en los puntos que él consumió, los 40 litros de leche y los 25 cajas de cereal. Como se observa aquí, no existe una canasta de equilibrio y no es óptimo para que Alexander consuma los 40 litros de leche y las 25 cajas de cereal para su desayuno durante un mes, por lo que sobrepasa el ingreso que él otorgó para tal gasto. Como una simple solución se le podría decir que Alexander sí puede consumir los 40 litros de leche, pero tendría que hacer un sacrificio a consumir solo 15 cajas de cereal al mes. No le veo muy perjudicial. O a la vez otra solución tenemos que Alexander aumente su más dinero en el valor de $56 para así aumentar una mejor alimentación, pero eso generará cambios vuelta en otros gastos que él tenga que pagar, como vendrían a ser los arriendos, los gastos de servicios básicos, la vestimenta, transporte, entre otras cosas. Como vemos, todo depende del consumidor, cómo lo va a ver sus cosas, cómo lo va a poner en cuenta con sus ingresos y cuánto va a consumir. Muchas gracias.